Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad les acompaña el profesor Juan Miguel Bárcenas de la Universidad del Zulia con la conferencia llamada Uso de mezclas de subproductos para mejorar la fertilidad de horizontes subsuperficiales en suelos ácidos. Criterios para la dosificación. El contenido de esta conferencia está integrado por una introducción en lo que se refiere a los suelos ácidos, en específico a los ultisoles, y una breve descripción de los materiales que tienen efecto enmendante en este tipo de suelos. Los objetivos, aquellos que fueron definidos para la investigación que hoy nos trae acá, los materiales y métodos utilizados, discusión de resultados y las conclusiones de esa investigación. Para revisión y consulta, pueden enviarme un correo a esa dirección y con mucho gusto les haré llegar una copia de la tesis doctoral que incluye las referencias bibliográficas y científicas de toda la información que hoy les voy a plasmar acá. Entonces, comencemos. El grado de acidez o alcalinidad de un suelo está expresado como pH del suelo y representa la concentración de hidronios en la solución de suelo. Afecta a una gran cantidad de variables químicas, biológicas e indirectamente también a variables físicas. La absorción de nutrientes y elementos tóxicos, actividad de microorganismos del suelo, tipo de vegetación, entre otros, son afectados por esta variable pH del suelo. Veámoslo más en detalle. Si tenemos un pH en el suelo de 4,5 o menos, los hidronios intercambiables estarán en una cantidad significativamente mayor que los del aluminio intercambiable. Ahora bien, si el pH del suelo está por encima de 4,5 hasta 5,5, serán entonces los iones de aluminio quienes causen problemas de toxicidad en ese suelo que afecta a la mayoría de los cultivos. Bueno, conversemos ahora de los ultisoles. Estos son suelos que son o están ubicados en el trópico húmedo. Se forman por una alta precipitación, altas temperaturas y presencia de vegetación caducifolia. Estos suelos ultisoles se caracterizan porque tienen incremento en el perfil de la fracción arcilla. Son suelos altamente evolucionados o meteorizados. ¿Qué ocurre en estos suelos que están bajo estas condiciones de alta precipitación, temperatura y vegetación caducifolia? Que en su proceso de meteorización ocurre un lavado de bases y hay un movimiento de las arcillas hacia los horizontes subsuperficiales. Estos suelos son ácidos, tienen una importante presencia de óxidos de hierro y aluminio, tienen bajo contenido de bases de cambio, baja capacidad de intercambio catiónico de la fracción arcillosa y tienen cargas dependientes del pH, que los vamos a ver más adelante. En resumen, los ultisoles son llamados suelos con baja actividad. Ahora, en estos suelos con presencia de aluminio, podemos destacar lo siguiente. Aunque pH ácido se defina como alta concentración de iones de hidronios, el aluminio participa activamente en la acidez del suelo. Cuando el aluminio se hidroliza, se forman más iones hidróneos. Los monómeros hidroxialumínicos pueden ser absorbidos en la superficie de las arcillas, bloqueando los sitios de intercambio, disminuyéndose la capacidad de intercambio catiónico de esa arcilla. Si el pH de esos suelos se eleva, por ejemplo, con un encalado, las cargas positivas del polímero se reducen, quedando libres las cargas negativas de los sitios de intercambio. Eso hace que se incremente la CIC, es decir, que ese tipo de suelo tiene cargas dependientes del pH. Más calcio, magnesio y otros cationes básicos pueden ser absorbidos, aumentando la cantidad de cal necesaria para elevar el pH del suelo. Continuando con el papel del aluminio en los suelos ácidos, podemos destacar que la respuesta del suelo a la aplicación de enmiendas que pretendan inducir cambios en el pH depende de diferentes fuentes de acidez o alcalinidad presentes.
En este caso, la hidrólisis y precipitación del aluminio tienen el principal efecto sobre esa respuesta a pH bajo. Por lo tanto, a mayor capacidad de intercambio, mayor será la capacidad del suelo de resistir a cambios en el pH por la adición de las enmiendas que nosotros utilicemos. Entonces, el comportamiento gráfico de cada suelo ante la aplicación de fuentes de hidroxilos o hidronios se denomina curva de titulación y varía de un suelo a otro a medida que varían las características del complejo de cambio de cada uno de estos, e incluso varían de acuerdo a cada horizonte de un mismo suelo. Entonces, la curva que representa este fenómeno es llamada curva de capacidad amortiguadora o de capacidad tampón. Entonces, el aluminio que está en esas concentraciones altas en los multisoles tiene efectos negativos sobre el crecimiento. Es el factor que más restringe el crecimiento en suelos ácidos cuando este pH está en mayor de 4 a 5,5. ¿Qué causa el aluminio una vez que es soluble y entra a las raíces? Causa un severo deterioro de estas, disminuyendo la absorción de agua. Por lo tanto, los cultivos padecen de estrés hídrico, aunque tengan disponibilidad de agua en el perfil. Entonces, la reducción del aluminio soluble mejora la absorción de agua y nutrientes de los cultivos. Veamos un poco a nivel mundial cómo es la relación de este tipo de suelo. Fíjense que la toxicidad por aluminio en el mundo es de un 15% de los suelos, solo superadas por las limitaciones de uso por problemas de erosión. Ahora bien, en el caso de América Central y América del Sur, donde los suelos que predominan con problemas de toxicidad de aluminio pertenecen a los órdenes de acuerdo al Soil Taxonomy de ultisoles y oxisoles y representan un 39% de la región. En el caso de Venezuela, más de medio millón de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 55% del territorio de Venezuela, tiene problemas o restricciones de uso por presencia de aluminio intercambiable. En la lámina pueden ver el color crema, que son los ultisoles, como tenemos presencia de suelos ultisoles en el estado Zulia, en el estado del sur y en los estados, los llanos orientales, que son suelos agrícolas. Conversemos entonces ahora de las enmiendas que generalmente se utilizan o las utilizadas en esta oportunidad. Con respecto a las enmiendas calizas, tenemos que están los carbonatos, los óxidos, los hidróxidos, y dentro de los carbonatos está la calcita y está la dolomita. La enmienda dolomita es un compuesto que tiene carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. Por lo tanto, cuando aplicamos cal dolomítica o encalamos con cal dolomítica, estaremos induciendo a una reducción del pH, estaríamos induciendo a una neutralización del aluminio soluble e incrementando los contenidos de calcio y magnesio en el complejo de cambio. Las aplicaciones de encalado en el caso de la dolomita no tienen un efecto rápido sobre los horizontes subsuperficiales. Es decir, nosotros tenemos un cultivo, preparamos un suelo y esperamos sembrarlo en un mes, en 15 días. No podemos esperar que las aplicaciones de dolomita tengan un efecto significativo en los horizontes subsuperficiales. Es decir, si nosotros hacemos una incorporación a 10 centímetros, en ese ámbito es que el suelo se va a mejorar o va a tener un efecto el encalado que hagamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que afectan eh, o limitan su efecto en horizontes subsuperficiales? Que la cal tiene una baja solubilidad. Se consumen los iones OH producidos por efecto de las reacciones con la acidez del suelo, y el encalado con la cal dolomítica no tiene iones acompañantes que puedan ser más solubles y puedan viajar en el perfil. En el caso de los ultisoles, la incorporación profunda no es viable. Es decir, los ultisoles son suelos con incrementos de arcilla en el perfil. Si nosotros hacemos pases de arado o pases de rastra,
lo que haríamos es llevar esas concentraciones altas de arcilla a la superficie y por supuesto cuando en condiciones de humedad y de secado, estas propiedades físicas del suelo se van a deteriorar significativamente. Por lo tanto, en Ultisoles, la incorporación profunda de cal, en este caso de dolomítica, no es una opción viable. Conversemos ahora sobre las enmiendas yesíferas. La aplicación de sulfato de calcio o yeso agrícola, en nuestro caso de esta investigación, el fosfoyeso, porque se diferencia porque viene de la producción de ácido fosfúrico en las petroquímicas, este fosfoyeso o este sulfato de calcio tiene la característica que tiene más solubilidad que las calizas, reduce la disponibilidad de aluminio e induce al lixiviado de las bases. De cambio, tiene efectos sobre horizontes subsuperficiales, pero no tiene efecto encalante. Es decir, su efecto no pasa por la neutralización. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros aplicamos el yeso agrícola de manera individual en altas dosis, con suelos de buen drenaje y en una zona de alta precipitación? Lo que estaríamos induciendo es al lixiviado de las bases, haciendo un empobrecimiento de ese suelo y causando un desbalance nutricional. En el caso de las enmiendas orgánicas, podemos hacer estas observaciones. Cuando hablamos en este caso de aplicación de compuestos orgánicos, estamos haciéndonos referencia a la aplicación de humus de lombriz o vermicompost. Este producto o la aplicación de este producto causa un incremento en la capacidad de intercambio catiónico del suelo, incremento del pH y causa una disminución del aluminio tóxico. Este efecto encalante está asociado a la presencia de aniones de ácidos orgánicos. Entonces, podemos afirmar que el vermicompost tiene un efecto enmendante sobre horizontes subsuperficiales porque está conformado o posee complejos orgánicos solubles que pueden, una vez aplicados en la superficie, viajar en el perfil y reaccionar con el efecto acidificante que está ubicado en el subsuelo. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de uso para este vermicompost? Resulta que se requiere, para que tenga el efecto esperado, que se aplique en grandes cantidades. Pudiera no estar disponible si la zona no es de ganadería o no tiene un material orgánico para descomponer de cantidades abundantes y el efecto pudiera decirse que es más lento que la cal. Bien, analizando los productos o materiales de manera individual, podemos ver que tienen sus pros y sus contras. La propuesta de esta investigación y una alternativa de manejo es la aplicación conjunta de cal dolomítica, fosfoyeso y vermicompost, que aplicado en la superficie de un multisol pudiera entonces incrementar el pH, incrementar las bases de cambio, aumentar la capacidad de intercambio catiónico, neutralizar el aluminio intercambiable y mejorar el endopedón, es decir, que los horizontes subsuperficiales pudieran mejorar sus características químicas luego de una aplicación en la parte superficial. Bien, con respecto a los objetivos específicos de esta investigación, son cuatro, que son evaluar la capacidad amortiguadora de los suelos mediante el análisis de curvas tampón o curvas de amortiguación y evaluar también las características químicas y físicas de los perfiles estudiados. También se evaluó el uso del equivalente de carbonato de calcio de las dos enmiendas utilizadas, cal dolomítica y vermicompost de estiércol bovino, como criterio para realizar las mezclas de las enmiendas y comparar su efecto con el de los materiales aplicados de manera individual. También se evaluó el efecto de la aplicación de estas enmiendas y sus mezclas sobre propiedades químicas de dos ultisoles simulados en columna. Y por último, fue evaluar el efecto de la adición de fosfoyeso a las mezclas. Es decir, nosotros no evaluamos el efecto individual del fosfoyeso, sino aplicado a las mezclas.
Como ya mencionaba el objetivo, el estudio fue realizado en columnas simuladas de suelo, a los cuales se empacaron a la misma densidad aparente que estaban en el suelo, con la misma profundidad, con todas las características. La precipitación anual fue simulada, igual que la infiltración fue simulada, es decir, se analizó el promedio de los últimos 20 años y se sacó la precipitación anual. Esta precipitación anual fue aplicada a cada columna de cada zona estudiada. Y la aplicación de los tratamientos es muy importante destacar que se hizo los primeros 5 centímetros de la columna. Con respecto a los productos utilizados, fueron tres. El primero de ellos, un producto comercial llamado Calminya, una cal dolomítica con un contenido de carbonato de calcio de 60,52% y 37,62% de contenido de carbonato de magnesio. El vermicompost de estiércol bovino, que fue producido en la granja Ana María Campos, propiedad de la Facultad de Agronomía, que fue producido con el estiércol de esa ganadería, utilizando la especie Eisena fétida como la lombriz. Y el fosfoyeso, que es un subproducto de la obtención de ácido fosfórico para la producción de fertilizante deshidratado y granulado. Este producto comercial es llamado sulfato de calcio granulado. Estos fueron los tres productos utilizados. Con respecto a la capacidad neutralizante de los productos, es decir, se les determinó el equivalente de carbonato de calcio de los materiales encalantes. Entonces, la cal dolomítica, por el método potenciométrico, dio un 100,8% de equivalente de carbonato de calcio. Es decir, se comporta prácticamente como carbonato de calcio puro. Y el vermicompost de estiércol bovino tuvo un equivalente de carbonato de calcio de 19,34. Es decir, tiene una quinta parte del poder neutralizante de la cal dolomítica. En el caso del fosfoyeso, no aplica la aplicación de este método porque el fosfoyeso no tiene poder neutralizante. Con respecto a la determinación de la capacidad amortiguadora de los suelos, esta capacidad tampón de cada horizonte de ambas calicatas fue determinada utilizando en cada caso 7 envases que contenían 20 gramos de suelo de cada uno. Ahora, se les agregó 50 mililitros de KCl, a excepción del envase control. Se le adicionaron dosis crecientes de hidróxido de calcio de concentración conocida. Se agitaron las muestras por 10 minutos, se dejaron reposar toda la noche y se les midió el pH para construir esta curva de amortiguación a cada horizonte. Es decir, que nosotros en un día podemos construir la respuesta de cada suelo a incrementos de hidróxido o a incrementos de una fuente de neutralización de acidez. Esta curva nos da una ecuación, en este caso una ecuación con R cuadrado muy cercano a 1, y podemos entonces, si tenemos un pH destino de 5,5, colocar en el valor de Y 5,5 y al despejar X nos da la cantidad exacta de los mililitros que nosotros necesitamos para neutralizar la acidez y que se obtenga en el suelo un pH de 5,5. Como pueden ver allí, si se construye una gráfica con mucho más puntos, podríamos hacer el cálculo de manera manual, es decir, graficamos y nos dirigimos hacia el valor de la curva y bajamos y nos da la cantidad de mililitros de hidróxido de calcio de normalidad conocida. Como podemos ver acá, para el criterio de dosificación utilizamos esa misma curva. Fíjense este ejemplo. Tenemos una descripción, una profundidad de 0,22 de ese horizonte, un horizonte AP. Entonces, los mililitros de hidróxido de calcio que nos dio la ecuación o que nos da la curva de una normalidad conocida, como podemos ver acá, podemos calcular los miliequivalentes de hidróxido de calcio. Con esto podemos calcular los miligramos de hidróxido de calcio, calculamos los miligramos de calcio, calculamos el equivalente o miligramos de carbonato de calcio.
Ahora, este carbonato de calcio puro que necesitamos para neutralizar los 20 gramos de suelo utilizados para la curva. Entonces, si tenemos para empacar la columna 1,325 o 1325 gramos, entonces necesitaríamos 0,742 gramos de carbonato de calcio puro para elevar esa masa de suelo a ese pH de 5,5. Es decir, elaborando la curva y haciendo estos cálculos, nosotros podemos calcular la cantidad de carbonato de calcio puro que se requiere para neutralizar cualquier masa, porque este cálculo en gramos de suelo colocamos los gramos de una hectárea dependiendo de la profundidad que deseemos y por supuesto nos va a decir cuántos gramos de carbonato de calcio puro necesitamos para elevar el pH. Ahora bien, ustedes saben que con el carbonato de calcio puro nosotros podemos, conocido el equivalente carbonato de calcio de la cal dolomítica y el equivalente de carbonato de calcio del vermicompost, podemos hacer los cálculos de cuánto se necesita para neutralizar. En este caso, la dosis de fosfoyeso que nosotros aplicamos fue aquella que aportó 10% del calcio que aportaría la dosis total de carbonato de calcio puro. ¿Por qué el fosfoyeso? Bueno, ya hemos conversado que los suelos ácidos tienen una poca cantidad o una baja cantidad de bases de cambio y el fosfoyeso es una fuente importante de calcio y por supuesto con sus características que tiene un ion acompañante presumíamos que, y de acuerdo a la literatura, que nos iba a ayudar o iba a ayudar a los productos aplicados en la superficie a tener un efecto en los horizontes subsuperficiales. Ahora bien, veamos aquí brevemente las tablas de los tratamientos. Vamos a destacar cuatro cosas. Primero, había tratamientos con 100% cal dolomítica, 100% vermicompost y vean las cantidades expresadas en kilos por hectárea. Para la primera zona, la zona USTIC, tenemos 4.000 kilos por hectárea para llevar el pH de los primeros 40 centímetros a 5,5 y el vermicompost con un equivalente carbonato de calcio 5 veces menor nos da 21.000 kilos. En el suelo de la zona UDIC, lo mismo, 100% de carbonato de dolomítico nos da 9.000 kilos y el 100% de vermicompost nos da 50.000 kilos por hectárea. Eso es muy importante ya que no todos o no todas las unidades o centros de producción pueden contar con altas cantidades de estiércol. Ahora bien, el resto fue las mezclas reduciendo el porcentaje de cal dolomítica e incrementándose el porcentaje de vermicompost. Todos llevaron un 10% de fosfoyeso para evaluar el efecto en las mezclas. Vamos a conversar sobre la ubicación de los sitios de muestreo. Ambos suelos pertenecen a la formación La Villa. La formación La Villa se extiende a lo largo de la parte occidental del estado Zulia, entre la Sierra de Perijá y el lago de Maracaibo. La única diferencia de estos dos con respecto es a su ubicación en una climosecuencia. Es decir, la zona USTIC llueve un promedio de 1.051 milímetros al año y en la zona UDIC llueve un promedio de casi 3.000 milímetros al año. Es decir, que en esta zona del sur del lago llueve casi en promedio 3 veces más que en la zona ubicada en la zona más al norte. Bueno, como pueden apreciar en la figura, en estos suelos de la formación La Villa, son suelos multisoles con horizonte superficial bastante sensible a la hora de que es deforestado, se puede ver con frecuencia estas colinas erosionadas o calveros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los deforestan, le hacen una mecanización para la siembra de pasto generalmente y lo dejan expuesto a la erosión pluvial y a la escorrentía. Entonces, antes que el pasto se establezca, la lluvia, la erosión pluvial se encarga de desplazar
ese horizonte AP, ese horizonte superficial, y queda expuesto los horizontes ya más subsuperficiales con unas concentraciones altas de arcilla, con unas limitaciones más altas de acidez, por lo tanto que limita más el crecimiento de los cultivos y lejos de crecer cultivos, lo que es que se forman esos procesos de desertificación muy común en estos suelos. Bien, veamos estas características de los suelos estudiados. Vamos a ver esta fotografía y después vamos a ir a la parte de los números. En la lámina de la izquierda pueden ver un suelo típico Paleostool francosa gruesa. Es el suelo que está ubicado más al norte de los sitios de muestreo. Y el de la derecha es un Typic Palus Dult francosa fina, ubicado en la zona UDIC, donde llueve alrededor de los 3.000 milímetros año promedio. Entonces, lo que podemos ver acá a simple vista es el color rojizo, es decir, la cantidad de arcilla que predomina más en el suelo francoso fino de la zona UDIC. Vamos a ver entonces la siguiente lámina donde podemos apreciar las características físicas y químicas de estos suelos estudiados. En el lado izquierdo podemos ver el suelo de la zona ústic con pH de los horizontes 0,22 y de 22 a 40 de 4,95 y 5. En el lado derecho de la zona UDI, en la misma columna verde, podemos ver pH de 495, 505, 509. Es decir, que a nivel de pH entre ambos suelos no hay mayor diferencia. Vámonos ahora entonces a la 6C. En el suelo USTIC, ¿verdad? El suelo de la izquierda, tenemos 6C de 2,5 y 2 centimol carga por kilo. Y en el suelo de la derecha, el suelo de la zona UDI, tenemos ya una 6C que es el triple de alta, con unos centimol por carga por kilo de 6. Bueno, como es de esperarse, si tenemos una 6C baja y tenemos un suelo ultisol, debemos encontrar la presencia de aluminio en una cantidad menor si comparamos con el suelo de la derecha. Tenemos 0,6, 0,8 centimol kilo de aluminio intercambiable y en el de la derecha tenemos 2, 2,15 y 2,4 a 40 centímetros. Con respecto a la arcilla, podemos ver que el suelo de la izquierda de la zona USTIC tiene 6 y 8% de arcilla y significativamente mayor el suelo de la derecha, el suelo de la zona UDI tiene 26, 25, 24% de arcilla. Entonces allí también podemos ver la clase textural. Entonces tenemos dos suelos ultisoles, dos suelos ubicados en paisaje colinar, dos suelos con pH cercanos a 5, 495, 5, pero que difieren en su capacidad de intercambio catiónico, difieren en la concentración de aluminio y difieren grandemente en las concentraciones de arcilla en el perfil estudiado. Entonces, en términos prácticos, podemos mirar acá si lo que es blanco son las toneladas de cal dolomítica que yo necesito para llevar el suelo a 5,5. En la zona UDIC necesito 4 toneladas, pero en la zona USTIC necesito 9,67. Lo mismo aplica para las toneladas de vermicompost. Necesito 21 toneladas por hectárea para atender un destino de 5,5 en el pH. En cambio, en la zona USTI, con más contenido de arcilla y más aluminio intercambiable, necesito 50 toneladas por hectárea. Es decir, que yo con decir que es un suelo ultisol y que tiene un pH de 5, no puedo afirmar que con estas 4 toneladas voy a poder trabajar en una zona diferente. Por eso es que es importante la caracterización o la determinación de las curvas de amortiguación para cada suelo donde queramos intervenir sus características vía reducción de pH y vía aumento de pH, perdón, y reducción del aluminio intercambiable. Veamos brevemente las características del vermicompost de estiércol bovino que se utilizó. Debemos hacer la observación que el ganado de
de este estiércol, por decirlo así, o el estiércol, producto de esta investigación, viene de un ganado que ha sido alimentado con sales minerales y las vacas de producción reciben alimento concentrado. ¿Por qué hago esta observación? Porque el vermicompost tiene a nivel de elementos solubles 22,3 centimol carga por kilo, 42,52 de calcio y de potasio 2,81. Acá este 22 es de magnesio, es decir, son unas cantidades significativamente altas. Si este ganado estuviera pastoreando en sabanas como las de los multisoles, pero sin recibir suplementación mineral y alimento concentrado a las vacas, estos valores fueran bastante menores. Entonces, a nivel del equivalente carbonato, ya comentamos que es de 19,34 y este material presentó una capacidad de intercambio catónico bastante alta de 176,89 centimol carga por kilo de producto. Por supuesto, la presencia de carbono vía ácido húmico y vía ácido fúlvico que le confieren a este producto o a este vermicompost características de poder viajar en el perfil a intervenir o a causar mejora en los horizontes subsuperficiales, además de la zona donde es aplicada. Ahora vamos a conversar sobre la discusión de los resultados más relevantes de la zona de mayor precipitación, es decir, del suelo de la zona UDI. No sin antes recordarles que el criterio de dosificación era uno de los objetivos de esta investigación, es decir, la determinación del equivalente carbonato de calcio a los materiales a utilizar y la elaboración de las curvas de amortiguación para poder conocer la cantidad de estos materiales para alcanzar un pH destino, que en nuestro caso era 5,5. Bien, efecto sobre el pH en el suelo de la zona UDI. Fíjense que en la columna fue seccionada en cada 10 centímetros, es decir, todas las columnas fueron seccionadas cada 10 centímetros y se le hizo la determinación de las diferentes variables. Entonces, en la primera sección o en la sección 0,10, el pH de 5,10 del testigo fue modificado en los tratamientos a 6,73, 6,58 para los casos de 100% caldolomítica, 100% vermicompost, así como para las mezclas de 95% de la dosis necesaria en forma de caldolomítica y 5% de la dosis necesaria en forma de vermicompost. Así, aumentando la concentración de vermicompost, podemos apreciar lo siguiente. No hubo diferencia significativa en los tratamientos entre ellos, pero sí fue significativa sobre el testigo, es decir, de 5,10 el pH estuvo, vamos a hablar de estos dos, 6,7 y 6,58. ¿Qué destaca en estos tratamientos? Primero, al no haber diferencias significativas entre los tratamientos, significa que la forma como se hizo el cálculo para aplicar las dosis funcionó en este caso de manera apropiada, es decir, todos alcanzaron el mismo pH. Ahora bien, ¿qué destaca? Que si la fuente o el destino era 5,5, porque entonces obtuvimos pH de 6,7, 6,58. Bueno, eso se explica por lo siguiente, que la dosis aplicada era la necesaria para alcanzar 5,5 en el perfil de los 40 centímetros. Ahora bien, esto es importante destacarlo porque aunque se aplicó la dosis para obtener 5,5 en la columna de 0 a 40, solamente se aplicó en los primeros 5 centímetros, es decir, que hubo un sobreencalado, por decirlo de una manera, pero ¿qué destaca acá? Que ese sobreencalado en este utisol no elevó el pH a valores que pueda presumirse que haya algún cultivo que se vea afectado, porque sencillamente quedó muy cercano a 7. Es decir, este sobreencalado no tuvo efectos negativos. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Que todos los tratamientos tuvieron el efecto esperado, comportándose de manera igual. Vamos a ver ahora
el efecto sobre la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿qué destaca? Destaca que el testigo con una capacidad de intercambio catiónico de 2,5, 2,4 centimol carga por kilo se elevó a 6,21 con la aplicación 100% de vermicompost en el horizonte de 0,10. Pero, ¿qué vemos acá? Que en el horizonte 10,20, la capacidad de intercambio catiónico cuando aplicamos 100% vermicompost también se elevó. Es decir, una aplicación en los primeros 5 centímetros que tuvo efecto después de haber simulado un año de lluvia y un año de infiltración, tuvo efecto en el perfil de 10 a 20. La aplicación de cal dolomítica, si bien aumentó la capacidad de intercambio catiónico en el horizonte de 0,10, lo hizo también de manera mucho menor en el horizonte 10-20, pero sin representar diferencias significativas con el testigo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que la aplicación de vermicompost fue la que logró incrementar la capacidad de intercambio catiónico en el 10-20. Obviamente, en los primeros 0 a 10 centímetros también se aplicó. ¿Qué podemos ver acá? Que los incrementos de vermicompost en la mezcla, 5%, 10%, 15% y 20%, fueron causando incrementos. Fíjense la diferencia en las letras. Entonces, el que tenía 20% de vermicompost no tiene diferencia significativa con el de 15, pero tampoco lo tiene con el de 6,21. En pocas palabras, a mayor incremento de vermicompost, mayor incremento de la 6C. Tiene sentido cuando recordamos la tabla de las características de la 6C del vermicompost con más de 170 centimol carga por kilo del vermicompost. Ahora bien, en el horizonte subsuperficial de 10-20, tenemos entonces que las aplicaciones de vermicompost fueron aquellas que lograron incrementar con respecto al testigo los sitios de intercambio. Conversando ahora sobre el efecto de las aplicaciones de los tratamientos sobre el aluminio intercambiable, vamos a mirar lo siguiente. En el horizonte 0 a 10, tenemos que la aplicación de 100% de cal dolomítica, 100% de vermicompost y todas las mezclas redujeron a cero la cantidad de aluminio intercambiable. Era de esperarse si yo voy a aplicar una cantidad para llevar a 5,5 de los primeros 40 centímetros, pero lo aplico en los primeros 5, era de esperarse que los primeros 10 centímetros estuvieran neutralizados el 100% del aluminio intercambiable. Ahora, ¿qué destaca acá? Que las aplicaciones con 100% vermicompost se obtuvo una reducción significativa del aluminio intercambiable hasta los 40 centímetros. Entonces, la aplicación de cal dolomítica no tuvo, como se esperaba, un efecto en los horizontes subsuperficiales, pero sí la aplicación de vermicompost. Las mezclas tampoco tuvieron efecto sobre el horizonte subsuperficial, solamente con la aplicación del 100% de vermicompost. Conversando ahora sobre el calcio, es importante recordar que las mezclas tenían un 10% del calcio aportado por el vermicompost en manera de fosfoyeso, es decir, que las mezclas tenían una fuente adicional de calcio. Vamos a ver cómo se comportaron. En la aplicación del 100% de cal dolomítica incrementó sobre el testigo la cantidad de calcio, pero comparándolo con la aplicación de 100% vermicompost, este obtuvo o generó en el perfil de los 0 a 10 mayor cantidad de calcio en los sitios de intercambio. Ahora, todas las mezclas se comportaron como el 100% del vermicompost, pero por eso les digo, deben recordar que estas mezclas tenían un 10% del calcio adicional vía el fosfoyeso. A nivel del horizonte 10-20, el 100% caliza dolomítica no tuvo efectos sobre el calcio intercambiable, teniendo las mismas letras que significan que no hay diferencia significativa.
Sin embargo, el resto de los tratamientos, que es el 100% de vermicompost y todas las mezclas, sí tuvieron un incremento en la cantidad de calcio en el perfil. Podemos entonces acá recordar que la aplicación de fosfoyeso, el sulfato de calcio, forma pares iónicos con este calcio y lo puede llevar a horizontes subsuperficiales y ya que hemos simulado un año de lluvia, podemos entonces esperar que con las aplicaciones de sulfato de calcio ayude a que estos horizontes subsuperficiales puedan tener esas bases de cambio que nosotros aplicamos en la superficie. Veamos ahora el efecto sobre el magnesio intercambiable y destaca lo siguiente. Si bien la cal dolomítica tiene un alto contenido de magnesio, este no tuvo su efecto en los horizontes después de los 10 centímetros. Tuvo la cal dolomítica un efecto sobre el incremento del magnesio de cambio con respecto al testigo, pero volvemos a mirar entonces el 100% del vermicompost y tuvo una cantidad de magnesio intercambiable superior al de la cal dolomítica. Todas las mezclas se comportaron como la cal dolomítica, pero el vermicompost tuvo su efecto en el magnesio de cambio en todo el horizonte. Es decir, hasta los 40 centímetros se obtuvo concentraciones de magnesio superiores a la del testigo, que obviamente son valores muy bajos por las características propias que ya hemos conversado de estos multisoles. Entonces, vamos a enumerar las diferentes conclusiones o las distintas conclusiones producto de esta investigación. Los suelos poseen diferentes capacidades de amortiguación. El suelo estudiado de la zona UDIC requiere 130% más cantidad de cada enmienda para alcanzar el mismo pH destino 5,5 en comparación con el suelo de la zona USTIC, lo que nos ratifica que nosotros no podemos extrapolar ninguna dosis de un suelo hasta conocer sus características químicas propias. Por otro lado, la determinación del equivalente de carbonato de calcio al vermicompost de estiércol bovino y a la caliza dolomítica sí resultó efectiva como criterio para realizar las mezclas de estas y mantener el mismo efecto neutralizante de los materiales aplicados de manera individual. Como pudimos ver en las tablas, las diferencias entre las mezclas no fue significativa, por lo tanto, las cantidades calculadas fueron muy cercanas a la igualdad de los productos aplicados de manera individual. Veamos entonces qué podemos concluir con respecto a la primera sección de las columnas 0 a 10 centímetros. Fíjense, la aplicación de cal dolomítica vermicompost de estiércol bovino de manera individual y de todas las mezclas elevaron el pH del suelo de ambas zonas por encima del pH destino. Es decir, no obtuvimos la precisión de alcanzar el 5,5 porque la dosis aplicada no era para los primeros 10 centímetros, la dosis aplicada de los distintos tratamientos era para los primeros 40 centímetros y ahí un punto de mejora para futuras investigaciones. La sobredosificación recibida en la sección superficial no promueve en estos suelos incrementos del pH a valores tan altos que hagan presumir problemas de disponibilidad de nutrientes. ¿Qué pasa en este caso? Que si nosotros vamos a hacer una intervención de este tipo de suelo, ya podemos decir que no vamos a aplicar la dosis hasta los 40 centímetros, porque sabemos que vamos a lograr un sobreencalado y esta fertilización y esta práctica de enmienda no va a llegar a los horizontes subsuperficiales. Por lo tanto, en futuras investigaciones o llevándolo a términos prácticos, no hay que calcular hasta tan profunda el cálculo de la dosis. La quinta, la adición de fosfoyeso a las mezclas no afectó el comportamiento de las mismas sobre el pH. Muchos sabemos, o se sabe, mejor dicho, que el fosfoyeso de manera individual pudiera tener algún efecto acidificante con la formación de, de formas ácidas con los sulfatos. Sin embargo, cuando lo aplicamos con otras fuentes encalantes,
no afecta para nada el comportamiento de las otras enmiendas para el efecto encalante que nosotros lo utilizamos. En pocas palabras, si nosotros podemos tener disponibilidad de este material en suelos ácidos, podemos aplicarlo en hasta un 10% sin que nos cree ningún problema en las propiedades químicas, y sabemos que si como fuente de calcio nos va a mejorar también las propiedades físicas del suelo. Entonces, por lo menos hasta un 10% podemos afirmar sin ningún problema que podemos incorporar el fosfoyeso a nuestras mezclas para mejorar las características químicas y físicas de estos suelos tan delicados a la hora de nosotros intervenirlos. Entonces, ya a esta conclusión de 0 a 10 centímetros, la 6 y la 7, les comento lo siguiente. La aplicación individual de vermicompost de estiércol bovino promovió el mayor incremento de la capacidad de intercambio catiónico efectiva del suelo, es decir, a mayor contenido de vermicompost en las mezclas, mayor incremento alcanzado de esta variable. Entonces, suelos con, con estas concentraciones de arcillas como la caulinita, que son de baja actividad, nosotros hacemos aplicaciones de vermicompost y elevamos significativamente la capacidad de intercambio para tener mayor actividad química en estos suelos y por supuesto que se convierta en una mayor fertilidad. En el 7, la aplicación individual de vermicompost, de estiércol bovino, de caldo lomítica y de las mezclas neutralizaron todo el aluminio intercambiable del suelo en la sección 0 a 10, como lo veíamos en las tablas. Es decir, no hubo ninguna sorpresa a la hora de aplicar una dosis para 40 centímetros en los primeros 5. Entonces, los primeros 10 centímetros de suelo tuvieron 0 aluminio intercambiable. Veamos ahora de 10 a 40, ¿cuáles fueron los efectos que nos permiten concluir lo siguiente? La aplicación superficial de caldo lomítica y vermicompost de manera individual y de todas las mezclas no tuvo efecto sobre el pH del suelo ubicado en las secciones subsuperficiales de ambas zonas. Es decir, con estas dosis, con esta simulación de un año, con las características físicas de este suelo, con la infiltración simulada, esta aplicación en los primeros 5 centímetros no tuvo efecto más allá de los primeros 10 sobre la variable pH. Ahora bien, en el 9, la aplicación individual de vermicompost de estiércol bovino y de las mezclas sí incrementaron la capacidad de intercambio catiónico de la sección 10-20. Es decir, nosotros podemos mejorar significativamente un horizonte subsuperficial con aplicaciones superficiales de este tipo de producto. Entonces, continuamos con el efecto de 0,40 centímetros. La aplicación individual de vermicompost disminuyó el contenido de aluminio intercambiable en toda la zona subsuperficial. Entonces, cuando un cultivo está sometido a altas concentraciones de aluminio y las concentraciones de este en el ámbito de las raíces baja, entonces significativamente va a haber una mejor absorción y un mejor aprovechamiento. En el 10, la aplicación individual de vermicompost, de estiércol bovino y de las mezclas incrementaron el calcio y de cambio, el calcio intercambiable en la sección 10-20. Ahora bien, en este caso, el contenido de alto de calcio más las propiedades de poder moverse en el perfil de estos ácidos orgánicos de este producto permiten que se haya mejorado el horizonte subsuperficial con estas aplicaciones en la parte superior del perfil. En todas las secciones subsuperficiales, como punto 11, todos los tratamientos que contienen vermicompost incrementaron el magnesio de cambio. Es decir, las características de este producto hizo posible que se pudiera incrementar el magnesio de cambio donde se hizo la aplicación individual del vermicompost. Entonces, ya para culminar, podemos resumir esta aplicación práctica de lo que hoy les he conversado. Cuando nosotros determinamos las curvas de amortiguación y también determinamos el equivalente de carbonato de calcio de los materiales y tenemos vermicompost disponible, entonces podemos ver así zonas que tienen disponibilidad de estiércol e infraestructura para hacer vermicompostaje son zonas potenciales para utilizarlo, y aquellas zonas con disponibilidad de calizas, ¿verdad?, cercanas, también son
zonas potenciales para utilizar esta manera de mejorar la fertilidad de los suelos. Si nosotros tenemos una zona muy comprometida, sin mucha actividad productiva, donde haya escasez de estiércol y donde exista una distancia muy larga entre los lugares de producción de la caliza y el sitio de producción, entonces ya se va incrementando los costos y se va haciendo más difícil la fabricación, en este caso, del vermicompost. Entonces, con todas estas consideraciones, podemos entonces afirmar que esta metodología permite conocer la cantidad de enmienda basada en requerimientos específicos del suelo, es decir, es una herramienta para la toma de decisiones. También permite calcular la cantidad de un tipo de enmienda conociendo la cantidad disponible de la otra. Es decir, si yo tengo 100 toneladas de vermicompost y tengo una superficie para intervenir, yo puedo calcular de acuerdo a las características de ese suelo cómo aplicar esas 100 toneladas de vermicompost y completarla de manera precisa con cal para alcanzar el pH que estamos buscando. Es decir, podemos calcular bien detalladamente qué cantidad de una enmienda me falta para completar una que ya yo tenga y poder obtener el pH que yo estoy buscando o el pH destino. Entonces, esta forma de mejorar la fertilidad de los suelos tiene una utilidad potencial en suelos poco profundos, aquellos que son susceptibles a ser degradados. ¿Por qué? Porque incorporándolos en los primeros 5 centímetros, haciendo un buen tratamiento de conservación de suelo, incorporación en banda, etcétera, etcétera, que evite que esta incorporación genere más bien una degradación, una erosión, nosotros podemos mejorar significativamente la fertilidad de los suelos donde sea factible la incorporación de estas prácticas y de esta metodología. Para finalizar, quiero agradecer a la Facultad de Agronomía y al Grupo Confremarca por apoyarme en la preparación y presentación de esta conferencia en el marco de su política de responsabilidad social corporativa. También al comité organizador, que sin ellos no sería posible todo este evento. Muchas gracias.